Hola a todos amigos, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto José Carlos Chávez de la Vega en la bellísima ciudad de Mazatlán. Arquitecto, muy buen día. Buenos días, Abraham. Pues mucho gusto aquí en recibirlos aquí en su casa. Aquí es un fraccionamiento, es un campo de golf y alrededor pues hay varios cotos privados, que este es uno de ellos. Tiene marina y tiene pues varios lotes comerciales, ¿no? Hay plaza, se están construyendo pues hoteles, en fin, es un proyecto bastante grande, ¿no? Sí, pues mira, aquí tenemos este cilindro que, como te comentaba hace un rato, pues de alguna manera, pues ahora sí que es un poco el corazón de la casa. Sí, porque para mí, en lo personal, a mí el tema de los pasillos, pues como que siento que es algo que es un espacio que está desperdiciado, man. A veces es un mal necesario, pero si lo puedes evitar, pues la verdad como que siempre va a ser mejor, ¿no? Pues la verdad es que la alberca, a pesar de que no teníamos tanto espacio para ella, y sigue la forma curva. De acuerdo. De hecho, todavía aquí quiero aclarar, quiero comentar que todavía es un trabajo en proceso. ¿Por qué? Porque esta área de aquí, en realidad ahorita, pues, por la premura que les platicaba hace un rato que tuvimos para cambiarnos, hace un año, esta parte de aquí falta todavía la torre de hornos y falta una alacena ya más formal. De hecho, ahorita tenemos ahí una estación de café provisional y bueno, pues una alacena también provisional, pero en realidad sí todavía tenemos pendiente esta parte del proyecto, ¿no? De completar. Muy bien. Fíjate, no sé si lo habías notado, pero parte del concepto también, en la casa prácticamente no hay ni un recubrimiento pétreo, ni no hay ningún azulejo, no hay nada en fachadas y prácticamente adentro lo mínimo indispensable. Aquí en el caso del backsplash, pues sí tenemos obviamente un recubrimiento, pero prácticamente en todo el resto de la casa no hay, no, o sea, todo es el enjarre con el aplanado de mezcla, no es yeso, o sea, todo es con mezcla, y lo que hace dar los cambios son los colores. O sea, el cambio de color es lo que te hace cambiar la sensación, la textura, pero en realidad todo es el mismo acabado, ¿no? Salvo el backsplash, todo lo demás es aplanado, ¿no? De mezcla. De acuerdo. Interesante cómo aprovechas el espacio debajo de la parrilla para el horno de microondas. Es correcto, ¿Verdad? es correcto. Que de hecho, bueno, cuando tengamos la torre de hornos, probablemente lo pasemos para allá y a lo mejor igual tengamos pues más cajones de guardado, ¿no? Pero de momento, pues es el microondas, ¿no? Pero queda muy bien, ¿verdad? No tenerlo en Así, la cubierta. exacto, Queda sí. perfecto. Así es. Los ángulos que Y se generan en los pasillos, ¿verdad? Aquí se ve este pasillo circular. Bueno, más bien, pues sí, es sí, como una sí. transición, Ujú. ¿no? Ujú. Terminan en estos ángulos. Aquí sí viene un poco el 90 grados, ¿verdad? Sí, exactamente. Sobre todo para poderle dar. Este eje, este muro es el Es la colindante. colindancia, exactamente. Ok. Ajá. No sigue, porque pareciera en el jardín que continúa todavía. O sea, Eh, tenemos más espacio del terreno después del muro. no. Este muro es la colindancia y continúa hacia allá. Realmente se va cerrando al punto donde convergen, este eje de este muro converge con la colindancia en el punto donde termina el terreno. O sea, exactamente este muro va de esquina a esquina del terreno, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, para cuando haces el trazo, este es tu perpendicular. Exactamente. Este es el escuadra, ¿no? La escuadra Ajá. la sacamos con este muro La y escuadra. de aquí es hacia acá, ¿no? De hecho, si te fijas, la modulación del piso viene precisamente con esa escuadra, ¿no? Exacto. Ujú. De acuerdísimo. Siempre tienes que tener una escuadra, Sí, aunque juegues con plantas totalmente. concéntricas, radiales. Exactamente, así es. Genial. Y Para tienes esta el- otra conexión también con Exacto, sí, el... aquí ya tenemos ya la puerta ahora sí, hacia el área social, que ya la visitamos. Y si te fijas, pues está directo hacia la terraza, ¿no? O sea, totalmente conectado, ¿no? Puede estar totalmente independiente, pero al mismo tiempo también puede estar conectado. Creo que no Buenísimo. mencioné, pero bueno, pues en el caso de la cocina es igual, es cedro y caubilla. Y en el caso de la cubierta, tenemos granito negro San Gabriel. Y es el mismo tipo de acabado también para los lavabos. Creo que igual ahorita en el medio baño no lo comentamos, pero también es el mismo tipo de granito, ¿no? Y eso va en torno a lo que te comentaba de tratar de optimizar los acabados. O sea, no tengo así como que un muestrario de acabados. Es la misma cubierta que tengo, el material que tengo en la cocina, lo tengo en los baños, ¿no? Genial. Y fíjate, esta barra, ¿cuánto mide de ancho? ¿Como 60 también? ¿O un poco Sí, más? no. Tiene los 60 que normalmente tiene. Mira, ¿lo medimos? Sí, bueno, tiene un poquito más, 68.
Sí, ¿verdad? Es que 68. te da esa sensación de barra, también isla, Sí, ¿verdad? de hecho, fíjate Respaldo que del sillón. cuando estábamos en proceso de terminarla, me decía Ajá. mi esposa, oye, y si corremos acá la barra y hacemos unos bancos? Digo, pues es que mira, yo este espacio no lo quiero perder. La verdad es que como que esta salita yo le tenía muchas ganas desde que hice el diseño de la casa original. Y dije, no, yo quiero mi salita ahí. Entonces, pues sí se optó por una barra un poquito digamos, más apegada al estándar, pero sin llegar a ser una barra volada, ¿no? Excelente. Está bueno ahí para cenar las quesadillas viendo un poquito la tele. Exactamente, así es. Muy bien. Muy bien, pues Sigamos, vamos arriba. continuemos, vamos para arriba. Vamos a conocer, jóvenes. Entonces, la cochera es para dos o tres autos. Dos, de hecho, si gustas, pasamos Para entender un para poquito que la veas. esta conexión, ¿verdad? Sí, Tenemos un patio aquí como de 2,5 metros. Ah, ok, cerrado, claro. Esta es la colindante. sí, Ajá. aquí tenemos la colindancia. Y de hecho, bueno, es para 2 autos y medio porque has de saber que mi hija pues ya tiene también su carrito, ¿no? Ah, claro. Aquí tenemos el buen Jeep. Así es. Excelente. ¿Cuánto mide de ancho? Como Eh, 6 de ancho tenemos, sí, exactamente, 6 y 5,50 de de profundidad. profundidad. Pero si te fijas, caben perfectamente los dos carros, sin ningún problema. Y tenemos pues, una camioneta que sí, que no está tan chiquita, ¿no? El 550 es importantísimo, ¿verdad? Muchas Sí, veces los clientes, las personas quieren dejarlas un poco más pequeñas para aprovechar más profundidad del terreno, pero esos 50 centímetros en una cochera aportan mucho. cambian todo, Claro. ¿verdad? Y es que fíjate que estamos un poquito como que con la idea de que el cajón estándar es 250 por 5, ¿no? Y así como que nos vamos muchas veces con eso. Pero realmente sí es conveniente tener un poquito más de espacio. Y de hecho aquí tenemos los 550 al portón, ¿eh? Porque en realidad ya ves que el portón requiere Ah, de ya te cierto entendí. espacio para poder remeterse. Entonces no es nada más los 550 a donde termina el límite, digamos que el parámetro, el límite exterior, sino más bien donde cierra la puerta, ¿no? Para que pueda entrar el vehículo sin problemas, ¿no? Excelente. Entonces, la cochera tiene un poquito más, ¿verdad? Exactamente. Ok. Bueno, pues aquí ya pasamos ahora sí que a la planta alta. Tiene una placa, ¿verdad? Para soportar el escalón. Exactamente, y la huella de madera, igual también pues del mismo cedro, ¿no? Y el cartabón se le llama, ¿verdad? Al peralte. Sí, tiene sí, tiene una placa también para darle el soporte, ¿no? Y esa queda ahogada, se solda. Sí, dejamos unas placas ya ahogadas en la columna de concreto Ajá. y lo que hizo el herrero fue soldar estas placas a las placas que dejamos ahogadas. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Y también el pasamanos ayuda a rigidizar, ¿verdad? La Sí, estructura. exactamente, sí. De hecho, si te fijas, son 4 líneas las que van del lado exterior, son 4 líneas, dos que van agarradas a cada escalón y luego son las dos ya propiamente del pasamanos, ¿no? O sea, la de arriba y la de en medio, ¿no? Que es Ah, por ya te seguridad. entendí. Pero sí, como bien dices, esos elementos le dan totalmente ya la rigidez. Si te fijas ahorita que subiste, pues no vibra, no se siente que se mueva, ¿no? Mm, Es bastante sólida, ¿no? sí, completamente. Ya aquí en planta alta, ya le cambiamos el tipo de acabado. O sea, tenemos el porcelanato 4590, color beige en planta baja, y aquí arriba ya tenemos uno tipo duela, que también es un porcelanato, que es básicamente por el tema del mantenimiento, porque pues Mazatlán es una ciudad muy húmeda y realmente es a veces un poquito complicado, ¿no? Si a veces las huellas de las escaleras batallamos un poquito para el mantenimiento, pues obviamente si tuviéramos todo de madera, pues también sería complicado, pero en el caso del porcelanato tipo madera, le das la calidez, le das la sensación, pero sin el problema del mantenimiento. Igual, pues como continuamos con el mismo muro que nos atraviesa la casa de lado a lado, y aquí, bueno, pues ya tenemos el despiece así en el mismo sentido, Ok. y al llegar a cada recámara, pues el despiece ya se acomoda acorde al eje que predomina en la recámara, ¿no? Ok. Esta pequeña galería, pues nos lleva hacia el baño. Aquí arriba tenemos dos recámaras y tenemos el baño de los chicos, pues es compartido. Qué bonito. Y me habla de las figuras geométricas de Así la es. casa. Ok. Sí, pues aquí en el caso del baño, pues tenemos un baño completo. Igual, como te comentaba, pues tenemos el granito negro. Tenemos lo que es la regadera, pues es una cabina.
con cristal templado. En el caso del baño, igual sucede en el baño principal, sí dejamos el piso que tenemos abajo, pues de alguna manera para identificar pues que es un área húmeda, ¿no? Que es diferente, pero ya en el caso del azulejo de la regadera, Ajá. volvemos a tener el tipo madera, ¿no? Bueno, Y de hecho lo tenemos están esos que- pues desde abajo hasta el plafón. Ah, y estas son las troneras de la fachada. Exactamente, así es. Y fíjate que, pues realmente, al tener ya estas ventanas, pues ya no necesitamos nicho, porque ahí mismo podemos acomodar ahí los champús y los jabones, ¿no? De acuerdo. Aquí es donde entra el cilindro. Exacto. Bien. Sí, porque te digo que en realidad el cilindro está presente prácticamente en todos los espacios, a pesar de que no, o sea, digamos que no es que se lleve toda la casa, pero sí, como que la influencia del cilindro está presente en todos los muros en muchos espacios de la casa, o prácticamente en todos, ¿no? Porque ahorita lo viste ahí en el baño completo de compartido, pero igual ahorita, por ejemplo, pues vamos a entrar a una de las recámaras secundarias y también está presente el tema del muro, ¿no? Esta recámara, pues viven aquí con nosotros mis dos hijos más chicos, entonces, pues cada uno tiene su recámara. Realmente están, pues, bastante sencillas, ahora sí que acordes a su personalidad, pero pues tienes aquí tu muro, el offset del cilindro, tienes aquí tu ventana hacia la calle, y también das hacia el patio de servicio, pero para que de alguna manera no se sienta que tú te asomas y ves el patio, tenemos como esta meseta, ¿no? Ok. Que igual en un momento dado, pues le podemos poner una maceta con plantas o inclusive dejarlo así, ¿no? Como está. O sea, prácticamente se puede quedar así, pero cumple su objetivo de que tú no percibas que estás como quedando hacia un patio de servicio, ¿no? De acuerdo. Sí, no se alcanza a ver. Ese ancho, ¿verdad? Que se vuelve una bodega. Es correcto. Abajo Ok. tenemos una bodega que igual, la verdad es que sí nos sirve muchísimo porque si te fijas, de pronto no tenemos tantas áreas de guardado, ¿no? Entonces, siempre tener disponible algo así, pues es muy bueno, Se muy agradece. benéfico. Y de este lado se genera el closet. Exactamente. Que en el caso del closet, pues no está hacia afuera, sino que está hacia adentro. Entonces, eso te permite tener, pues, el espacio completamente utilizable, ¿no? Y es que a veces los closets los botan hacia afuera y eso te resta espacio, ¿no? Útil. De acuerdo. Así es. Aquí la recámara esta tiene 3.75 en la parte más ancha. Y aunque es irregular, pero bueno, en la parte, digamos, más, donde ya deja de ser regular, pues tiene como 3.20 más o menos, ¿no? Ok. Queda bien. Cabe una buena cama, sus Sí. burós, el escritorio. Es correcto, así es. De acuerdo. ¿Entonces son 3 recámaras o Son 2? tres recámaras. Ah, De hecho, ok. aquí tenemos digamos que la recámara 3, Ajá. que es la recámara de la niña. Y esta sí es un poquito más chiquita porque pues vas precisamente continuando con el muro, se va cerrando. Entonces esta es la más chiquita, pero igual pues es para ella sola, entonces igual cabe en la cama, tiene su closet, muy personalizado, como podrán observar. Unas calcomanías. Y estos son los 1.50 m, ¿verdad? Exacto, Más o menos. que tenemos abajo en la Veamos. tele de la ¿Quieres un cocina. poquito para Sí, acá? claro que sí. Excelente. Y también en el sentido largo, ¿qué tendremos? Su 360. No, tenemos hasta un poquito más que la otra, fíjate, tiene como 3.90. Ok, sí, se siente más grande. Sí. Y este es el muro, es el muro diagonal El que muro atraviesa. diagonal, exactamente. Ustedes están viendo la planta arquitectónica. Pueden ver ese muro cómo define el proyecto. Así es. Ok. Y bueno, pues ya aquí tenemos ya lo que es la recámara principal, que de alguna manera pues está integrado el espacio del closet, del lavabo, con el área de la cama, ¿no? Pero a pesar de estar integrada, pues sí tienes tu separación, ¿no? Entonces ya el área de la recámara pues la tienes de este lado, tienes tu ventana hacia el jardín, y bueno, como esta parte es muy alargada, entonces pues perfectamente te cabe la cama, te cabe un espacio para la tele y una pequeña salita, ¿no? Para poder estar, que aparte la verdad es que sí, pues en el caso de nosotros sí la utilizamos, ¿no? Sí se aprovecha. Excelente. Y aquí estamos en la esquina de la casa, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos vista hacia la alberca Ajá. y hacia la terraza. Exactamente. En esta ventana lateral tenemos vista a la terraza y en el ventanal grande tenemos vista pues hacia el jardín y hacia la alberca. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué dimensiones tiene aproximadamente? Pues mira,
igual en la parte más ancha, que es la que está del lado de la ventana, tenemos los mismos 580 que tienen abajo, ¿no? Y en el caso en este sentido, tenemos como 330. Ok. Y el despiece, por ejemplo, ¿a qué línea se Mira, referencia? en este caso, usamos la escuadra de este muro, que este muro de aquí es paralelo es paralelo a las colindancias, ¿no? Entonces Ok. aquí vienes con el despiece de este lado. Si te fijas, aquí tenemos la escuadra de este lado y ya nada más Ya vi. vas siguiéndolo. Obviamente, pues si llega un punto en donde aquí, pues ya se giró porque este muro tiene otro eje, ¿no? De acuerdo, sí es que estaba tratando de De entender a cuál identificar. estaba Y al alineado. llegar aquí a la puerta, Ajá. ya tenemos una pieza a lo largo de la puerta que es donde termina este despiece y entonces ya continuamos con el despiece ya de este sentido, ¿no? Es que estos cortos son muy importantes, ¿verdad? Estas Exactamente, cenefas. exactamente. Si te fijas, cada puerta tiene su cenefa y Ajá. en cada habitación pues tienes un despiece, ¿no? En el caso de las dos secundarias, sí es con la escuadra del muro de allá y en el caso de esta, pues igual es con el muro de acá, pero también son paralelos, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues aquí tenemos ya en esta parte, como te comentaba, tenemos el closet, tenemos el lavabo. Y de hecho, esto es lo que te comentaba también de las diferentes. Mira, aquí ahorita encendí muy bajito para poderlo tener en la noche, luego un intermedio, luego un alto y luego una luz blanca, ¿no? Está Para poder bueno. tener las diferentes iluminaciones, ¿no? Buenísimo. Ok, aquí. Y también aquí el muro hace un pequeño gesto de curva, Sí, ¿verdad? exactamente. Que de hecho el muro viene pues un poco con el eje del cilindro, pero sí efectivamente tienes aquí una curva, ¿no? Ok, es el vestidor. Ajá, tienes tu walk-in closet y el baño principal, que realmente pues no es muy grande, pero mira, yo soy de la idea Funciona. de que en el baño realmente no pasas tanto tiempo del día, ¿no? Entonces, pues lo importante es que sea cómodo, lo importante es que funcione bien. Y si te fijas, aquí también tenemos el offset. Bueno, aquí no es offset, aquí sí es el Aquí es el cilindro, ¿no? cilindro. Este sí es el cilindro en sí. Claro. Ajá, Y se aprovecha. La planta debe estar muy interesante, ¿no? Cómo se van aprovechando estos recovecos entre las curvas, generando aquí un espacio ortogonal, ¿verdad? exactamente. En la Así es. regadera solamente ocupado por la curva del cilindro. Así es. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Fíjate que tengo 200 metros con todo y la cochera. O sea, de losa cubierta son 200 metros. Realmente, La casa se ve más grande. exactamente, ese es Ajá. el tema. Que no son tantos metros y sin embargo, pues tenemos todos los Eso. espacios prácticamente sin desaprovechar, ¿no? 200 metros con todo y la 200 cochera que con ya todo y la tiene cochera. sus 30 metros. Exactamente. O sea que prácticamente son 170 ya habitables, o sea, de espacios ya interiores, ¿no? Ah, quedaron muy bien aprovechados. Y es que Así este es. espacio también de la doble altura pues realmente te vende muchísimo, ¿verdad? O sea, Sí, sientes que es una casa muy grande. así es. Y mira, en realidad, por tema del terreno, hubiera podido tener muchos más metros, porque, como te comentaba, la terraza de este lado, pues nos metimos un metro más de lo que nos exigían. Y en el caso de la alberca, esa área donde está la alberca todavía pudo haber sido construible, pero realmente, pues el objetivo era tener los espacios cómodos, necesarios, pero tener la mayor cantidad de área abierta posible, ¿no? De acuerdísimo. Arquitecto, y aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción de la obra. Pues mira, a pesar de que la casa, pues como te comentaba hace un rato, se construyó en dos etapas, pero realmente a los costos de hoy, esta casa andaría rondando aproximadamente 15,000 pesos el metro cuadrado. Ah, bastante bien. Ese sería el costo aproximado, ¿no? Costo directo, obviamente, ¿no? Ya más los permisos, más los honorarios por administración, más todos los extras. Pero el costo directo por la construcción sería ese, ya considerando los temas de seguro social y de lo que es el personal, ¿no? Excelente, excelente. ¿Y qué recomendaciones les darías a las personas que, por ejemplo, piensan en hacer la casa en etapas? Por ejemplo, esta casa se hizo realmente en etapas, ¿verdad? Se hizo la Sí, obra gris, exacto. después se hicieron los acabados. ¿Qué Sí. recomendaciones les darías? Pues mira, lo que pasa es que realmente, por ejemplo, en este caso, la intención no era hacerlo así. O sea, las cosas se dieron para que fuera así, ¿no? Yo creo que sí sería importante tratar de que si lo vas a hacer en etapas, pues de que lo que hagas por etapa, tratar de que quede lo más protegido posible, porque como te comentaba, por ejemplo, en este caso,
ya estaba todo el cableado, se puso, ¿no? Desde la primera etapa. Obviamente, a la hora de tanto tiempo que estuvo la casa abierta, pues sí fue necesario como que revisar buena parte del sistema y sí hubo algo de cable que hubo que sustituir, ¿no? Entonces, yo la recomendación que haría sería esa, de que lo que hagan en la etapa, que traten de que pueda ser algo que no requiera después estarse arreglando, ¿no? O sea, a veces es un poco difícil, ¿no? Sobre todo cuando no puedes cerrar, ¿no? Quizás una de las formas de hacerlo en etapas sería, por ejemplo, hacer primero la planta baja y después la planta alta, pero eso también trae otras complicaciones porque tienes que después romper y arreglar cosas que no eran, ¿no? Entonces, si vas a hacer el proyecto completo, pero por etapas, quizás la recomendación sería el que llegues a un punto en donde lo que metas no sea tan susceptible pues a sufrir deterioro con el tiempo, ¿no? Claro, quizá el cableado lo deberías de dejar hasta la siguiente etapa, Sí, hasta el ¿verdad? final, por Sí, no supuesto. sabes si va a estar 1 año, Sí, 2 años, la obra exactamente. ¿Qué fue lo que parada. pasó? Ujú. Claro, claro. Así es, así Entonces, es. esa es una muy buena recomendación. El cableado, guárdalo. Sí, 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 Los todo lo pisos, que tiene por que ver con ejemplo, los instalaciones. pisos sí podrían instalarse, ¿verdad? Mira, los pisos sí, pero también pues, habría que tener cuidado un poco en cómo los proteges, ¿no? En este caso, obviamente no los tenía los pisos, entonces no hubo ese tema, pero si trasladas lo que le pasó a los muros, lo trasladas a los pisos, híjole, la verdad sí es un poquito complicado, porque los muros por el tiempo que estuvo, sí, la verdad es que sí tuvieron bastante problemas de humedad. A la fecha, de pronto, a veces hay tanto hay uno que otro problemita, ¿no? Que tengo que estar constantemente atendiendo, y es por lo mismo, porque realmente el tiempo que estuvo la casa así, como que sí hubo mucha humedad la que logró entrar al muro, ¿no? De acuerdo. Cuidar las humedades es otro punto importante. Exactamente, así es. Y pues eso, creo que la obra gris dejarla completamente gris, ¿verdad? Sin pisos, Sí, aplanados sencillos. exacto. eh, Sí, el aplanado no tiene tanto problema. Inclusive el aplanado está bien porque como que el aplanado protege, ¿no? A la estructura. Pero yo creo que hasta ahí, ¿eh? O sea, sería a nivel de firmes y de aplanados. Pero sí, de instalaciones, solamente lo que tiene que ir estrictamente por dentro. En el caso de las tuberías, pues obviamente tienen que ir por dentro, pero sin válvulas, sin conexiones. Y en el caso de lo eléctrico, pues nada más las canalizaciones, pero sin ningún tipo de cableado, ¿no? Excelente recomendación. Pues obviamente las carpinterías, nada. Y por ejemplo, Sí, si sí, estás sí. pensando en el segundo piso, o sea, trata de construirlo toda la obra gris junta, Sí, ¿verdad? sí, O al sí, sí. menos que puedas decir, cierro toda la casa y este otro cuarto, este otro espacio se puede añadir sin necesidad de demoler Exactamente. Esa sería tantos la muros. recomendación, que de hecho sí hay proyectos que lo permiten, ¿no? O sea, sobre todo si desde un principio Se tú piensa haces tu así. proyecto con esa idea, pues sí, de alguna manera puedes hacer que a lo mejor las escaleras se logren cerrar como si fuera una azotea y ya después nada más abrir el hueco de las puertas, ¿no? Inclusive a veces hasta puedes cerrar con tablacemento o con algo que no sea tan difícil de desmontar en un momento que continúes, ¿no? Ya con la segunda etapa. Pero en ese caso, por ejemplo, las escaleras, ¿verdad? Que te dicen a veces, bueno, no, las escaleras al último nivel dejemos las pendientes. Eso puede generar más complicaciones porque hay que romper losa, Sí, hacer nuevas escaleras. Entonces, totalmente. probablemente, o sea, todas las escaleras que vaya a tener tu proyecto, trata de Hacerlas dejarlas desde un desde el principio. principio. Sí, 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 claro. Ajá, Sí, sí, esa sería la recomendación, realmente. Porque sí, como comentamos, puedes hacer la parte de estructura por etapas, pero yo creo que mi recomendación sería sí tratar de hacer toda la estructura en una primera etapa, ¿no? Y ver la forma de cerrarlo lo más que se pueda, pero sí, definitivamente el estar demoliendo cosas para poder continuar, pues no es un doble gasto, ¿no? Que no tiene mucho sentido. excelente. Arquitecto, ¿ustedes ofrecen servicios de construcción, proyectos en Mazatlán, pero en otras partes de México? Sí, pues mira, Abraham, de hecho, básicamente nuestro trabajo es aquí en Mazatlán, pero sí nos ha tocado trabajar, pues sobre todo en la región, ¿no? En Culiacán hemos hecho obra, en Baja California, en Los Cabos, en La Paz también hemos tenido obra. Así que sí, realmente sí hemos tenido la experiencia. Lo fuerte es aquí en Mazatlán, pero por supuesto que se puede trabajar en cualquier parte, ¿no? De hecho, el tema de proyecto, pues es muchísimo más factible, ¿no? Que trabajarlo en cualquier lado. Para el tema de construcción, pues yo te diría que quizás en la región es donde más podríamos pues hacerlo, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los medios de contacto, redes sociales, por favor? Pues mira, tenemos Facebook e Instagram. En ambos casos es Chávez de la Vega Arquitectos. Y bueno, pues ahí nos pueden encontrar, ¿no? Excelente, pues vayan a darle like, sigan las redes sociales de los arquitectos y muchísimas gracias por compartir Hombre, su Abraham, pues la trabajo. verdad es que un gusto tenerte y la verdad es que pues también un gusto que todos tus seguidores pues puedan conocer aquí nuestra casa, ¿no? Es un gran placer, jóvenes. Espero que hayan disfrutado mucho el video. Denle like, denle compartir, nos ayudan muchísimo a todos.
Recuerden que estemos en Mazatlán, Sinaloa. Así es. Y nos despedimos. Arquitecto, hombre, pues, muchísimas gracias. Vamos a cerrar pues. donde empezamos. Exactamente, pues muy bien. Ahora sí que hay que cerrar siempre ciclos, ¿no? Exactamente. Muy, muy interesante este proyecto, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes, desde Mazatlán, Sinaloa. Cotaparedes, adelante.